Bueno, llegó el día. Quería compartir con ustedes cómo fue mi experiencia cuando vi la película Gigante, una película de 1956, donde está Elizabeth Taylor, Rod Hudson y James Dean. Tres actores que en esa época eran lo máximo. La película es de 1956 y les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata y por qué me impactó tanto. Leslie, una mujer que vivía en Washington, se casa con un hombre llamado Jordan, que es de Texas. Ella se va a vivir a Texas con su marido y cuando llega se encuentra con un mundo absolutamente distinto al que ella conocía. Un lugar donde había mucho despoblado. Llegaba gente a verlos, compartía con ellos, hacían vida social, pero prácticamente estaban solos donde vivían. Tenían mucha extensión de terreno que les pertenecía como familia, era parte del rancho. Pero había un pueblito pequeño ahí, cerca de ese rancho tan poderoso. En el pueblito la gente lo estaba pasando mal, no tenía un médico, había gente enferma. Entonces Leli, que contaba con tanto tiempo, un día dijo: quiero ir a conocer ese lugar, quiero conocer dónde estoy. Y fue con uno de los empleados del rancho y se dio cuenta que había gente que tenía necesidades básicas, como por ejemplo un médico. No había un médico en el pueblito. Ella llegó a su casa, habló con su marido Jordan y le dijo: yo quiero que el médico vaya a curar a esa persona. A Jordan no le gustó mucho. Esa no era la costumbre que tenían en el rancho. Pero finalmente se dio. Leslie estaba decidida a que esa gente tenía que recibir atención, tenía que recibir ayuda. Ella misma iba a ver cómo iban las cosas después de que el médico había ido. El niño que estaba enfermo había mejorado. La madre que estaba en cama se pudo levantar. Ella hizo un cambio en ese lugar. A Jordan le encantaba esta mujer. Era decidida, aparte de que era hermosa, simpática, tenía buen humor, sabía lidiar con las diferencias que tenían como matrimonio. Si discutían, bueno, siempre terminaban reconciliándose porque se gustaban muchísimo. Uno podría pensar que todas esas cosas daban como para que ella un día agarrara sus cosas y se fuera, porque este hombre era como mandón. Todo se tenía que hacer como él decía. Bueno, para empezar, cuando llegó al rancho se encontró con la hermana de Jordan, que era tan mandona como Jordan, porque ellos eran como dueños del lugar, casi dueños como de un pequeño pueblo. Y llega esta mujer de otra ciudad que tiene que adaptarse. Ella se adapta, pero no tenía ninguna intención de perder su esencia. Y parece que dentro de su corazón ella tenía puesto el hecho de que donde ella fuera podía dar lo mejor de sí. Resulta que ese pueblito tan humilde y chiquitito sacó gente adelante y fue gracias a Leslie. Los años empezaron a pasar, la pareja empezó a tener hijos, tuvieron 3 hijos, vivían muy cómodos, los visitaba mucha gente, lo pasaban muy bien, tenían mucha vida social, eran muy queridos por los que venían a visitarlo, muy queridos, eran un matrimonio querido que recibía muy bien, que quería mucho a la gente. Su casa era como un centro de reuniones, todos lo pasaban bien. Pero Leslie le empezó a dar un toque muy distinto a ese lugar. Pasó de ser un lugar despoblado a tener cierto encanto. No era solo un rancho ganadero donde se producían muy buenas carnes, buenos animales, se vendía muy bien, se ganaba muy bien, sino que Leslie le comenzó a dar encanto a ese lugar. Y ahí está el nombre de la película para mí, Gigante. Leslie se volvió gigante en todo esa explanada, ese desierto, todo era seco, muy desértico. Pero Leslie comenzó a hacerse gigante en ese lugar. Había ahí mismo
en ese rancho un joven que a mí no me queda claro si tenía cierto parentesco con Jordan y con su hermana, pero él siempre estuvo ahí. Era como un capataz, como un empleado, no se entendía muy bien. Pero cuando la hermana de Jordan murió le dejó una pequeña tierra que él supo explotar muy bien. Comenzó a extraer petróleo y se hizo multimillonario, tan millonario como Jordan. Había una cierta rivalidad entre Jordan y este joven. Empezaron a pasar los años. Lo que quería este joven millonario petrolero era que Jordan explotara las tierras ganaderas y Jordan siempre se negó. Estaba en el aire un misterio que no se habló nunca en la película. A mí me da la sensación de que había un parentesco entre Jordan y este joven petrolero, que luego se volvió un hombre que la verdad es que tenía solamente dinero, era un hombre que no era feliz y que no estaba contento con su propia vida. Siguieron creciendo esta pareja, Jordan y Leslie, y sus hijos empezaron a crecer. Y resulta que los hijos no querían seguir este camino del padre, este padre que quería imponer a la fuerza que su único hijo hombre, de los 3 hijos que habían tenido, que su único hijo hombre se dedicara al campo. Eso era, para él, era intransable. Y resulta que ese joven quería ser médico. Ahí recurrió a su mamá para que lo ayudara, para que su papá no se opusiera. Leslie logró conversar con su marido y hacerlo entender de que no le podía imponer a su hijo su destino. Ese hijo que estudió medicina se casó con una mujer que no era de la misma raza que ellos, lo cual trajo muchos problemas a la vida de ese joven, pero él se enamoró y se quiso casar. Y finalmente, cuando ya eran viejos, Jordan y Leslie ya tenían muchos años, fue el mismo Jordan quien defendió a esa mujer cuando no la dejaban entrar a un restaurante, porque esas cosas pasaban. Y en ese momento, Leslie le dijo que había sido un momento único para ella como esposa, que se había sentido tan orgullosa de su marido. Parece que la misión de Leslie en la vida de Jordan era abrirle los ojos y transformar todo lo que él estaba viendo en algo que a lo mejor tenía otra visión. Yo creo que ellos se casaron enamorados, pero cuando eran viejos estaban más enamorados que cuando eran jóvenes, porque eran un equipo buenísimo. Las diferencias no los separaron. Ella hizo gigante el lugar, pero a él le hizo la vida maravillosa. Tuvieron 3 hijos maravillosos, buenos, agradecidos, gente sencilla, gente con valores. Tuvieron una vida linda, tuvieron 2 nietecitos preciosos y eran felices. ¿Cuánto, cuánto se puede aprender de una película de 1956 respecto a lo que son las relaciones, a lo que es el empoderamiento femenino del cual tanto se habla? Yo aprendí mucho. Esa película la hicieron antes de que yo naciera, pero a mí me enseñó. El empoderamiento no pasa por golpear la mesa ni por imponerse. La verdad es que siempre nos vamos a quedar con lo que una persona nos demuestra más que con lo que nos dice. Y en este caso yo vi una gran mujer, una mujer gigante, una persona gigante, una líder, una persona que por fuera puede que no te haya dicho nada, pero conversando ya te dabas cuenta que ahí había un tremendo corazón, que había mucha voluntad y que había mucho carácter. Leslie era gigante.